Hola, buen día. Mi nombre es Cristian Vanegas del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad UNAD. En este video les vengo a explicar el uso de un disimulador virtual para las temáticas de fuerza y movimiento. Yo les voy a dejar el enlace en la descripción del video. En este caso, pues una vez ingresamos al link, tenemos estas cuatro temáticas que vamos a identificar y a aprender manejar en este video. En este caso sería fuerza neta, movimiento, fricción y aceleración. Para este caso seleccionamos la primera, que se denomina fuerza neta. Aquí vamos a seleccionar las casillas de suma de fuerza, valores y rapidez, esto para identificar cada una de las magnitudes que están representadas dentro del sistema. Bueno, aquí tenemos cuatro personas o muñequitos que me van a generar una fuerza. Va a generar una fuerza dependiendo de su altura. En este caso, este muñequito va a generar una fuerza mayor que este y que este. Asimismo, por este lado, cada uno de ellos va a generar una fuerza diferente. En este caso, el ejercicio es demostrar de forma gráfica y a través del simulador en tiempo real cómo es el comportamiento de la fuerza neta. En este caso, pues estamos viendo o demostrando la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Todo objeto va a permanecer en reposo o en movimiento a menos de que una fuerza actúe sobre él. En este caso, si colocamos, por ejemplo, este muñequito, podemos identificar en la parte superior que la suma de fuerzas es en total la misma que está ejerciendo el muñequito. Cabe resaltar de que aquí vamos a descartar el tema de la fricción, la fuerza de fricción. Por ende, pues las llantas con referente al césped o al suelo no van a generar ningún tipo de resistencia al movimiento. En este caso, este muñequito lo que va a hacer es generar una fuerza en este sentido, en menos I, por decirlo así, y si vamos a agregar otro muñequito, va a generar también una fuerza. La diferencia, o mejor, la suma de esas fuerzas, va a generar una fuerza neta que va a generar a su vez un movimiento del carril. Por ejemplo, si colocamos este mismo muñequito, este va a generar una fuerza en sentido contrario de igual magnitud, que sería 150 newtons en cada uno en el eje de las ábsidas, por decirlo así. La suma de fuerzas es cero, por ende, si vamos a dar inicio al simulador y a ejercer una fuerza, si ustedes pueden ver aquí cada uno de los muñequitos ya está ejerciendo una fuerza de tensión en el cable, el carrito no se va a mover. ¿Por qué? Porque la suma de fuerzas va a ser igual a cero. Aquí lo que vamos a hacer es a sumar 150 newtons más o a ejercer, perdón, 50 newtons más, 100 newtons más, perdón, a la fuerza en este sentido, lo que la diferencia o mejor suma de las fuerzas me da que va a haber una fuerza neta de 100 newtons en el sentido I. Si le vamos a dar inicio, esto va a provocar un movimiento con una rapidez definida en metros por segundo. En este momento, pues no lo están mostrando, simplemente es como para ver de forma intuitiva lo que sucede. Algo más que quiero resaltar es que independientemente en donde yo coloque el muñequito en la cuerda, independientemente del punto, va a generar la misma fuerza y el efecto va a ser igual. Asimismo, si coloco este muñequito justamente en la parte de atrás o este muñequito en la parte de atrás, la suma de fuerzas va a ser igual que al colocarlos en diferente posición. Esto para este ejemplo de simulación. Nos vamos nuevamente a la casa y aquí podemos identificar el movimiento, fricción y aceleración. Pero antes de ello vamos a validar lo que nos solicitan dentro de las tablas. En este caso nos indican que pues vamos a suponer cuatro ejemplos diferentes en el cual nosotros vamos a ubicar los muñequitos dependiendo de la fuerza que generan y adicionar el punto en el cual van a ejercer esa fuerza. Nos solicitan generar una predicción del movimiento, el movimiento real y la suma de las fuerzas, que fue lo que vimos anteriormente. Para cada uno de estos ejercicios hay que hacer lo mismo. Hay que predecir el movimiento antes de darle inicio a la simulación y validar si se cumplió o no el movimiento. Para el segundo ejemplo sería movimiento como tal. Aquí ya es diferente, igual vamos a seleccionar estas casillas en la parte superior derecha, en donde está fuerza, valores, masas y rapidez. Aquí digamos ya me entrega más información acerca del sistema y del comportamiento del movimiento. ¿Qué tenemos? Tenemos una masa sobre una patineta. También vamos a descartar el tema de fricción de la patineta o las ruedas contra el suelo, que pues en condiciones reales sí debe haber, o si no, pues la patineta va a quedar moviéndose sin ningún tipo de resistencia y con respecto al tiempo.
Bueno, en este caso vamos a ejercer una fuerza. Dependiendo de la fuerza, asimismo pues me va a generar una rapidez asociada a esa fuerza y pues en el sentido en el cual yo le aplique la fuerza, ya sea en este sentido o en este sentido, la patineta pues asimismo irá en una dirección, en un sentido similar a la fuerza aplicada y con la rapidez dependiendo de la fuerza que se le esté aplicando. Aquí lo que podemos ver, vamos a darle a reiniciar, es que dependiendo de la masa que yo coloque, digamos aquí es una masa, por ejemplo, de 130 kilos. Al ejercer como tal el movimiento, va a tardar mucho más el muñeco en generar un movimiento al aplicar esa fuerza sobre el objeto. Y adicional, pues cuando llegue a una rapidez máxima, vamos a aplicarle un poco más de fuerza para que mueva un poco más rápido, el muñeco pues va a soltar, o sea, no se está aplicando, en este caso ya ustedes pueden ver, no se está aplicando ninguna fuerza asociada, pero teniendo en cuenta de que la patineta no ejerce ningún tipo de fricción con referente a la superficie en la cual se está desplazando, ella va a permanecer en este movimiento de manera continua, a menos de que una fuerza, por ejemplo, el muñequito nuevamente, o que se detenga, o algo ajeno, genere una fuerza con este movimiento en dirección contraria, lo haga frenar. En este caso, pues es lo mismo que les estaba mencionando, que es la fuerza de la ley de la inercia, perdón, en el cual pues un objeto va a permanecer en reposo o en movimiento a menos de que una fuerza aplique sobre él. Aquí lo que nos solicitan es lo mismo, hacer una predicción del movimiento dependiendo de la masa que se le esté generando. Acá ya vemos una masa asociada al movimiento y una fuerza aplicada a esa masa. Entonces en este caso me genera una rapidez y más adelante vamos a ver un ejercicio de aceleración. Es decir, que adicional también tenemos allí en esta ecuación, en estas variables, la aceleración presente. ¿Qué es lo que nos solicitan? La predicción del movimiento, es decir, una vez colocados todos los factores, determinar qué va a suceder con dicho movimiento. Si se va a desplazar en una fuerza determinada hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de donde apliquemos el movimiento, qué va a suceder con la rapidez. Por último, nos solicitan generar una gráfica en donde comparemos la fuerza versus la rapidez. En este caso, pues tenemos la fuerza y la rapidez y vemos que se comporta en una línea recta. En este caso, nos indican que la velocidad varía dependiendo de la fuerza de forma lineal en el eje de las abscisas. El otro ejercicio sería el ejercicio de fricción. En este caso es similar a la de la patineta. Vamos a seleccionar todos los factores o todas las variables y en este caso lo que vamos a hacer es ejercer de igual forma una fuerza asociada y vamos a desarrollar o vamos a poder aplicar una fricción. Vamos a colocar o fricción nada, media o mucha. Aquí ustedes pueden ver que se modifica el suelo cuando generamos una fricción alta. Cuando aplicamos un movimiento, aquí la fricción lo que hace es que va a generar que el objeto, una vez no esté aplicada la fuerza, se detenga, porque la fricción genera una fuerza en sentido contrario a la fuerza a la cual estamos aplicando. Aquí podemos ver que hay una fuerza, este vector que yo les estoy señalando con el mouse es la fuerza aplicada al movimiento y aquí ustedes pueden determinar la fuerza contraria. Si queremos ver la suma de fuerzas, las basas y el tema de valores, se puede ver que va desacelerando, es decir, se va disminuyendo la rapidez en el transcurso del tiempo hasta que el objeto se detenga por completo. En este caso, si ustedes pueden evidenciar esta fuerza de fricción, se tiene en cuenta y genera que el objeto se detenga. Por último, tenemos las fuerzas de aceleración, pero antes de, les voy a indicar puntualmente lo que nos solicitan en el ejercicio. Igual, una descripción de la situación planteada con las masas, con unas masas determinadas. Y adicional, ¿qué sucede con la fuerza? ¿Qué sucede con la rapidez? Ya podemos identificar que la fuerza de fricción se aumenta dependiendo de si aumentamos o no la fricción en el deslizador que vimos en el simulador. Y con la rapidez, pues la rapidez va aumentando de forma lineal, así como lo vimos en la gráfica anteriormente.
Una vez ya no se aplica ninguna fuerza sobre el objeto se va a desacelerar hasta detenerse por completo por esta fuerza de fricción que va en sentido contrario a la fuerza aplicada inicial. Y por último, aceleración, que ya pues es un concepto fundamental de la física clásica, que acá me define pues puntualmente la segunda ley de Newton, que es la ley de las fuerzas. En este caso es la fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso pues me relaciona que la masa del objeto es inversamente proporcional a su aceleración y lo vamos a descubrir con este simulador. Vamos a empezar a aplicar una fuerza asociada y en este caso la aceleración para 50 kilogramos, perdón, es de 2.12 metros por segundo al cuadrado. Vemos que la rapidez se comporta de igual forma a como lo vimos en el ejercicio anterior, es decir, de forma lineal en el transcurso del tiempo, hasta que llega un límite de rapidez, digamos, el muñequito deja de aplicar una fuerza y empieza a desacelerar hasta que el objeto cae. Vemos también que la desaceleración tiene presente pues la magnitud de la fuerza de fricción que se está generando versus el material en el cual se está desplazando el objeto, en este caso la caja. Vamos a pararlo por completo y agregamos una caja adicional. Vamos a aplicarle una fuerza similar a la anterior. Son 150 newtons. Y vamos a generar un movimiento, en este caso, perdón, toca aplicar un poco más de movimiento para que pueda mover, fuerza, perdón, para que pueda moverse. Y aquí vemos que la aceleración disminuye. Esto refuerza lo planteado teóricamente en la fórmula de Newton de la segunda ley, en la que nos indica que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Si despejamos la fuerza, si despejamos, perdón, la aceleración, vemos que la fuerza divide a la masa. Es decir, que la aceleración del objeto se disminuye cuando hay una mayor masa. Aquí podemos ver pues la fuerza de fricción y la suma de fuerzas es igual. Acá se va desacelerando con una tendencia de menos 1.88 metros por segundo hasta que la rapidez queda en cero, es decir, que el objeto se detiene por completo. Y por último, pues nos solicitan nuevamente un análisis, una descripción del movimiento que fue lo que hicimos en este momento. Posteriormente, calcular con un cronómetro, con un celular, el tiempo en el cual tarda la velocidad en llegar a una aceleración puntual y posteriormente pues determinar la aceleración de este comportamiento, de este movimiento. Y bueno, eso sería todo. En este caso, muchas gracias por ver el video. Que tengan un excelente día.